Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Inshallah, hoy quiero compartir con ustedes. No voy a tratar de no prolongarme mucho. Inshallah, por qué dejé el cristianismo. Yo les estuve platicando que ya en mi juventud, cuando ya andaba esquiando muy bien, que había ganado nacional, estaba en pleno apogeo y realmente tenía mucho potencial. O sea, uno sabe lo que lleva, ¿no? Y yo sabía que tenía mucho potencial. Con la gente que esquiaba, que era de mi nivel, como Jared Llewellyn, pues se volvió como 10 veces campeón mundial, ¿no? Wade Cox, que era mi roommate, aunque dejó de saltar rampa. Y esa es una de las cosas del deporte, que muchos, como era caro, mucha gente nomás escogieron una sola especialidad, pero es como la gimnasia, escogiendo nomás una área, ¿no? Haciendo puro piso, por ejemplo, y no hacer todo lo demás, ¿no? El esquí, pues era la idea cuando se fundó el esquí, era que hicieran todos los 3 eventos para ir viendo o sea, slalom, tricks y rampa, para ir viendo, determinando quién era el mejor en los 3 eventos. Así empezó el deporte. Pero la gente, y por eso el esquí realmente, pues, decayó, y pues ya no hay muchos esquiadores, y yo creo que se perdió un poco las bases, ¿no? Por lo cual cómo había iniciado, un poco como Estados Unidos, la ilustración, los principios de Benjamin Franklin y de los pensadores de la ilustración, Jefferson y demás, como que se fueron perdiendo un poco, y ahora pues es otra cosa, ¿no? Se perdieron las bases, y eso pasa en todo, ¿no? A veces se pierde, y por eso las obras en el Islam son en base a la intención. A veces empiezan con buenas intenciones, buenas ideas, a veces se mejoran, pero a veces se pierde el contexto. Es nomás algo que comento. Pero en este periodo de mi vida, que me iba muy bien, mi papá me había comprado una casa en el club de golf Santa Fe, donde vivo ahora, pero otra casa que apenas tuve que ceder a un hermano para resolver algunas cosas de herencia. Una villita, pero mi papá, algo que me había dolido mucho cuando andaba yo en las drogas y demás, mi papá vendió la casa de Teques, que me encantaba la casa de Teques. Entonces ya después, ya cuando gané el nacional, andaba esquiando muy bien. Compró una villita en Santa Fe. Bueno, también la compró para él porque le gustaba mucho el golf, pero dijo, pues ahí puedes vivir, ahí llega, entrena, y me dio mi carrito, y como que no había pasado nada, y andaba bien en la mejor escuela de esquí. Tenía 2 entrenadores, ¿no? Uno en California con Jack Horton y Dave Benzel, y era muy consentido. O sea, estaban todos los suecos y los buenos esquiadores que iban con Benzel, pero a mí me dio la mejor cabaña. Yo solo, el único que tenía su propia privacidad, la habitación. Luego otros se quejaban ahí un poco de que, porque es mexicano, ¿no? Me veían como, aunque ya, obviamente ya en esta época pues me dejaron de decir la yegua, y ya me estaba dando a respetar, y ya como que me había aislado bastante porque ya era religioso, era cristiano religioso, y todavía seguía con la cuestión de la doctrina, ¿no? Andaba yo buscando y aprendiendo, y como les había comentado el video pasado, yo ya había hecho la pregunta desde un inicio, al hacerme cristiano, lector de Biblia más que nada, al sostener muchas conversaciones con el sacerdote de ahí de Barstow, de un pueblito en medio del desierto del Mojave, porque yo vivía en medio de la nada, ¿no? El pueblo más cercano era Barstow. Y justamente Gretchen,
la esposa de Jack Horton, el dueño de la escuela de esquí, estos lagos privados, un lugar muy, muy bonito. Era la que patrocinaba, yo creo que ella donó la iglesia, ¿no? Él construyó la iglesia, ella. Y por eso Gretchen nomás le decía, no me acuerdo cómo se llamaba ese pastor, ven y habla con... Lo que sí me acuerdo del pastor es de que, fíjate que pues me invitaban ahí, creo que había pláticas los miércoles, ¿no? Se iba los miércoles. Y justo su hija, hablando él en el podio, su hija me andaba agarrando la pierna y yo no me la creía, ¿no? Es una cuestión o sea, no daba crédito. O sea, en el mismo sermón, ¿no? En la plática que daba. Su hija ahí trató ahí como que de, pues, hacerme la plática y demás, pero esos días yo estaba más interesado en conocer sobre Dios y recuperar mi vida, ¿no? Y quería otra vez ganar y poner mi marca. Pero en el Inter empezaba yo a cuestionar, o sea, yo ya creía firmemente en Dios, o sea, yo sabía que el Dios que había puesto bien a mi mamá, ¿no? Porque yo le rezaba a Dios, no tenía... O sea, le decía God, ¿no? O sea, Dios cura a mi madre. Y de repente un día mi madre se despertó, después de 4 meses en coma, de repente salió y pues como que le fallaba la memoria, pero ubicaba, sabía quién era yo, quién era Gregory, dónde estaba, pero la memoria le fallaba, no sabía cómo se llamaban las cosas. Le decía a todo thing, ¿no? Thingy, what's that thingy? Y teníamos que irle enseñando cómo se llamaban las cosas, y pues fue todo un proceso, y no podía caminar bien porque se lastimó todo un lóbulo, entonces la coordinación, no podía caminar, se desesperaba. Mi mamá fue una luchadora hasta que murió, ¿no? Puso su pequeña negocio daba clases al director de Pemex, le dio clases, o sea, daba clases privadas de conversación en inglés. Y porque mi papá pues nomás le dio una muy buena casa y una lanita y su carro, pero mi mamá pues quiso seguir trabajando y pues se estableció muy bueno, o sea, le iba muy bien dando clases de inglés, pero, o sea, se iba dándose a conocer en ciertos círculos de directivos de empresas en México, en la ciudad. Iba pues a General Motors, se movía, era diario, no podía estar quieta, y luego de repente pues yo andaba muy en mi rollo esquiando, pero pues luego me enteraba de lo que hacía mi mamá, ¿no? O sea, de repente, o sea, se iba ahí al Chepo, ¿no? A agarrar el tren allá en Chihuahua, sola. Se iba manejando a Acapulco, de México, iba a Acapulco en la madrugada, estaba ahí, comía, iba a nadar un poco al mar y regresaba el mismo día, sola. O sea, superó muchas cosas, ¿no? Caminaba, le encantaba caminar. Una vez se fue desde el Estadio Azteca, o sea, de Joyas de Pedregal, que está cerca del Estadio Azteca, se fue caminando hasta el Zócalo. Y pues nomás por ella, ¿no? Ella de repente agarraba y se movía mucho, se fue a Cuba. O sea, de repente decía, pues me voy a ir a Cuba. Dije, chirriones a Cuba, ¿por qué a Cuba? Y así, mi mamá, muy movida, muy propia, eso sí. O sea, tenía que hacer lo correcto. O sea, ella sí era, o sea, súper propia, nada de romper las reglas y pues o sea, prestaba dinero. Pues ella fue la que me prestó para poner la mezquita en Tequesquitengo, güey. Y alhamdulillah pagué hasta el último centavo, poco a poco. Que no, esa fue otra historia, cómo logré hacer ese proyecto en Teques, no fue, como muchos luego han inventado historias. Cuando estaba haciéndome musulmán, o sea, cuando yo ya era creyente, entonces yo preguntaba respecto a Jesús,
Yo no conocía a musulmanes, no conocía el Islam. Pero estando en California y yo ya buscando, me enteré que Gregory se había ido, se había desaparecido. Esto fue en el otoño del 87, 88, si no me equivoco. Y Gregory, que estaba en su último año de universidad en UCF, en University of Central Florida, en Orlando, se desapareció y se fue a Inglaterra. Y resulta que yo no sabía, nadie sabía, nomás se desapareció, se fue a conocer a Yusuf Islam. Y esto luego me platicó, o sea, que en la mezquita de Florida, él era muy lector de Biblia, ¿no? Y andaba de iglesia a iglesia a iglesia, y de repente como que le llamó mucho la atención. Pues él leía la Biblia, ¿no? Cuando me dio mi Biblia antes de irme a California, la que Gretchen me dio leyendo la Biblia y así, o sea, Gregory me decía, tú lee el libro de Proverbios, porque Gregory realmente leyó, él sí leía todo, era súper lector, pues era un straight A student, ¿no? O sea, straight A, o sea, pura A, puro 10. Y él estaba chamaco, como les comenté, a los 16 años entró a la universidad y aún así, pues con chamacos 2 años mayores que él. Y él, o sea, es que esa es la cuestión emotiva, ¿no? Y eso es lo que se destruyó emotivamente. Por eso la psicosis. La inteligencia emocional no es lo mismo que... Y eso es algo que se debate islámicamente, por eso me encanta los escolares del Islam, los clásicos, hablaban, o sea, se metían, analizaban, hablaban de temas increíbles, no que hoy pues tenemos nomás unos que dan fatwas, dicen haram esto, halal aquello, y pues como que ya se perdió el sabor de la intelectualidad musulmana, se ha perdido. Claro que pues, tenemos grandes escolares, pero ese es otro tema. Pero los clásicos son los más increíbles, ¿no? De la escolaridad islámica es increíble. Y son los papás, los ermitaños de las bibliotecas, ¿no? Los musulmanes empezaron el concepto de bibliotecas. Eso es sin duda, ¿ok? Son los que empezaron a encuadernar libros y son la gente o sea, aunque, ¿no? Son la gente del libro, ¿no? O sea, no, ¿verdad? Musulmanes, no confundan términos, pero desde que los musulmanes descubrieron el papel que tenían los chinos, ¿verdad? Empezaron la tradición en Bagdad ya en el siglo VIII, empezaron hasta el finales del siglo VII ya, bueno, el siglo VIII, ¿verdad? Siglo VIII, sí, ya en Bagdad empezaron a compilar libros, o sea, era la tradición, ¿no? Y cuando los mongoles invadieron en el siglo XIII, mediados del siglo XIII, destruyeron Bagdad, la peor masacre que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Peor que la de Isabel la Católica en España, peor que la de Hitler, peor que o sea, lo que hizo Genghis Khan en Bagdad fue devastador, ¿no? Pero pues son gente intelectual, nomás un breve comentario ahí sobre la intelectualidad musulmana que se ha perdido bastante. Estos eran intelectuales, gente de libros de otro nivel, y la escolaridad islámica es fascinante hasta la fecha, ¿no? O sea, escribían volúmenes y volúmenes de libros y entraban a fondo a estudiar temas de mucha discusión, de mucho interés. Bueno, estando en California buscando, mi hermano les digo que se fue a buscar el Islam, nosotros no sabíamos, pero yo empezaba a hacer duas, empezaba a hablar con Dios, ¿no? Yo ya empezaba a creer en Dios y pues le pedí a Dios que me fuera bien en la esquiada y empezaba a ver mucho fruto en el mundo, muchos favores me estaba dando Dios en el mundo. De veras que llegué a sentirme muy bien y
con mi entrenador luego en Florida, con Dave Benson, pues me dio toda la psicología. Era uno de estos. Él iba a dar conferencias fuera del mundo islámico, del mundo del esquí. Él iba a dar conferencias en diferentes lugares sobre cómo cuestiones psicológicas, de desarrollo psicológico, la psicología deportiva. Era Dave Benson, ahí averígualo, David Benson, ¿no? Fue en el deporte, se volvió el comentarista de ESPN para el deporte del esquí. Y bueno, ese era mi coach y me trae mucho cariño, como les digo. Fui el único de todos los esquiadores ahí, de los entrenadores, ¿no?, en su escuela de esquí, el único que tenía su habitación aparte. Porque pues en esos días yo era cristiano y como que y él era religioso, pues como que le hacía caso también ahí. Y íbamos a la misma iglesia, de la cual él hasta daba pláticas en esa iglesia. Tenía su porch, un porch padrísimo. Nos íbamos juntos en su porch a la iglesia. Bueno, del Dave Benson. Y lloró. Cuando me hice musulmán, él lloró. Mi entrenador Jack Horton me hablaba por teléfono y me decía, mira, hazle como Muhammad Ali, porque cuando ya descubrí el Islam y tomé la decisión de hacerme musulmán, quería seguir estudiando cosas más religiosas. Yo les decía, es que el esquí realmente lo veo como un ancla, es como una ilusión, les digo, y me quedaba yo contemplando ese hecho, ¿no? Es que les digo, en un torneo donde se empezó a levantar el viento, le dije, es que hay, aparte, empecé a contemplar el esquí como lo que era, así como que de repente, y es algo que te da el Islam. Cuando ya te haces musulmán y empiezas a creer en Allah, empiezas a ver lo vertical, ¿no? Empiezas a ver hacia Allah y como que te subes de nivel realmente y empiezas a ver lo mundano como realmente es, como algo mundano y pasajero, que no tiene validez. O sea, como que empezaba a ver el deporte del esquí como lo que realmente era, ¿no? Y también veía, o sea, no es por nada, pero pues tenía mi pegue, ¿no? Y llegaban chavas, una chinita que me conoció en California, convencí a su papá de pagarle un mes en la clínica con David Benson, nomás para estar ahí conmigo, ¿no? Pero yo nomás las veía como, y era niñita de Porsche, como me decía, era de Hong Kong, pero era niñita de que andaba en Porsche, de allá en Hong Kong, ¿no? Pero pues yo ya veía las cosas, o sea, decía, bueno, es que todos somos mortales, todo eso ahorita no importa, lo que yo quiero es estar bien con Dios, ¿no? Con Allah, ¿no? Y hacía mucha dua para que me guiara hacia el Islam, a que me enseñara la verdad, ¿no? Y bueno, tuve un encuentro en la casa de mi papá, que mi papá le dijo a Gregory que regrese, pues, que viniera. Entonces, en una de esas navidades, aunque no celebrábamos la Navidad, mi papá aparte le valía gorro lo de las navidades y eso, aunque era nominalmente cristiano anglicano, pero pues le valía gorro la religión. Pero pues en esas fechas, pues Gregory regresó a la universidad a terminar la universidad y era en diciembre. Yo regresé a México para un torneo en el cual me rompí una costilla, me fue medio mal. Tuve un salto y me caí, me dio un golpe muy, muy bueno. El punto es que Gregory ya regresó con barba. Y me acuerdo cuando lo vi, no sabía que él era musulmán, ¿verdad? Sabía que se había ido y no tenía idea. Entonces, al verlo, recuerdo en estas épocas no había teléfono ni correo electrónico. O sea, si de veras querías comunicarte con la gente, tenías que escribir cartitas. Y eso a mí me daba, no era lo mío estar escribiendo cartitas, ¿no? Aunque por ahí guardé algunas cartitas.
Gregory llegó y ya era como musulmán. Y me dijo, ¿sabes? Cat Stevens es musulmán. Y lo conocí, me dice. Y me empezó a platicar de su experiencia en Inglaterra. Y me dio 2 libros. No hice shahada. Teníamos nuestras discusiones. A mí lo que me costaba trabajo era la cuestión de pensar en toda la cristiandad que había conocido y cómo pudieran ellos estar tan extraviados. O sea, ¿por qué de repente mi hermano iba a estar bien y todo el resto del mundo iba a estar mal, ¿no? Dije, bueno, a ver, aguanta, güey, pero pues ¿cómo? Así, ¿no? ¿Cómo? ¿No? O sea, y es lo que la gente se pregunta, y luego ves, muchos aprenden el Islam de algún musulmán de Timbuktu, vendiendo artesanías en México, y dices, bueno, güey, o sea, este señor va a tener la verdad y todo el resto del mundo. Y ese es un tema que el Corán te lo explica, ¿eh? Está claro. Pero Gregory me dejó 2 libros, ¿no? Me platicó, entendí el tauhid. O sea, si algo Gregory entendió muy bien fue el tauhid del monoteísmo, el adorar a Dios directamente. Decía, tú pídele al Dios de Abraham, el Dios de los profetas, o sea, el Dios de Salomón y de los proverbios y de los salmos de David, es el mismo Dios, dice. Porque algo que sí, leíamos la Biblia, pero yo leía más el Antiguo Testamento. Leía más el Antiguo Testamento que el Nuevo. Aunque trataba yo de aprender de Jesús, fíjate, por mi propia iniciativa, que no era yo muy intelectual. Gregory sí, pero yo no. O sea, pero yo de todos modos siempre me preguntaba eso de Jesús. Entonces estudié una biografía de Jesús. Me dieron unos cassettes. La Gretchen en California me dio unos cassettes y escuchaba cuando iba manejando para ir a esquiar, ¿no? Del club de golf me iba ahí al agua a esquiar y me ponía, siempre tenía mis audiocassettes, ¿no? Gente pensaba que escuchaba música. Yo de por sí antes del Islam yo ya no escuchaba música, o sea, estaban mis rollos, ¿no? De desarrollo personal o escuchando cosas educativas, pero religiosas, más religiosas o del mismo psicología deportiva, o sea, de cómo encaminar, Eye on the Ball, ¿no? Teorías de Zig Ziglar, que eran así, pláticas. Toda esta psicología que luego estudié una carrera de psicología, ¿no? Pero mi carrera no fue humanista, fue más enfocado humanista o de Abraham Maslow si no era más enfocado al psicoanálisis, que me llamó mucho la atención porque de repente hice insight, o sea, porque tuvimos muy buenos maestros hace eso. En la Universidad de las Américas había una judía que me agarraba así, me la refutaba cada rato, pero sí era una persona bastante intelectual, ¿no? Una viejita ya media grande, con yo creo unos 20, 30 años mayor que yo. Era como que de las más, y era del doctorado, y era Fanny, no me acuerdo, Eisenberg o algo así, Fanny Eisenberg, pero era muy psicoanálisis, muy aferrada en ese aspecto, pero con muy buenos argumentos, y como que de repente empecé a hacer insight que no estaba tan loca ni ella. Al principio chocaba lo que decía y decía, ¿cómo crees? ¿De dónde sacas? Y ella se enfadaba luego como que me agarró la onda, como que pusiera como que una curiosidad, algo que yo estaba tratando de entender, y yo sí vociferaba lo que no entendía, lo decía, pues ¿cómo va a ser así? A veces me sacaban del salón en la universidad. Un profesor de ética que andaba metiendo sus teorías budistas, dije, oye, pero nos estás metiendo budismo. No, que no, y se enojó. Digo, pues es que así no es. Y me sacó del salón. Se armó un rollo, porque le dije, salte tú. Digo, yo estoy pagando mi colegiatura. Aparte, yo en esos días pagaba mi colegiatura. Mi papá estaba enfadadísimo también. Pero eso ya fue otra época. Y Alá fue grandioso, ¿no? Conmigo en ese aspecto, que no sé cómo logré pagar mi universidad. Mi abuelo me dio un regalo de cumpleaños. Fueron como $2,000 en aquel entonces, que eran buenos. Porque, bueno,
Y con eso pagué mis primeros semestres. Luego empecé a traducir y a dar clases en Banamex. Traduje todo lo de las máquinas de ATM, las máquinas de las maquinitas de sacar dinero. Cuando llegaron a México, los ATMs, the teller machines, en Spanglish, los cajeros automáticos. Bueno, cuando llegaron a México, el departamento de Banamex hizo que tradujera todo ese material. Y fue buenas. Y hasta les cobré barato, me agarraron ahí pues no sabía, ¿no? Y ahí es donde empecé bien a aprender a mecanografiar. Porque lo iba traduciendo y mecanografiando, ¿no? Tomaba clases O sea, yo era un bruto, yo era un deportista que le valía gorro al estudio, no tuve que aprender todo y de volada. Pero estudiaba, o sea, religión. El punto es que ahí en esa Navidad Gregory me dio las bases del Tauhid, las bases de entender quién es Allah realmente, y eso, todo lo que platicábamos, era eso, y lo acompañaba en ese viaje. Lo acompañé, fuimos a México, íbamos a todas las embajadas, ¿no? Fue a la embajada de Saudi, la embajada de Irak, la embajada de Irán, y los únicos que le abrieron las puertas fueron los de la embajada de Irán, ¿no? Y esa es otra historia, que Gregory se andaba haciendo chiita, porque Saudi nadie le abría las puertas, aunque él ya había leído Sahih Bukhari de principio a fin, ¿no? O sea, él leía todo lo que agarraba, pues leía. Y sí tenía buenos argumentos. Me acuerdo cuando se sentó con un sheikh de Saudi, porque él quería ir a estudiar a Medina. Entonces, cuando estábamos luego en Florida, que hice mi conversión en Florida, pero esa es otra historia. Él hizo todo lo posible para irse a estudiar a Medina. Él sabía de Medina, pero pues pasaron años y no lo pelaron. Hasta que por Qadr de Allah, realmente por ningún otro motivo más que Qadr de Allah, pues nos fuimos los dos a Medina. Gregory me acompañó, pero Gregory terminó en el Mustashfa Nafsia, en el hospital psiquiátrico de Medina. Que eso fue ir a visitarlo y a conocer a sus cuates. Me introducí a sus cuates en la universidad, en la Mustashfa Nafsia del Medina. No, es otro, ¿no? Había un cuate que sabía, Abdallah, dice, canijo, dice, agarró el micrófono de la mezquita del Haram y empezó a darles, después de lo creo que en los tiempos de tormenta del desierto, ¿no? Él pues como que dijo, esto es haram, y se levantó y lo metieron al psiquiátrico, a Abdallah, ¿no? Y había otros ahí locuaces, pero buena onda. Fue otra cara de Medina. Yo vi muchas caras o sea, Medina es Medina Munawara, una ciudad iluminada, y no estoy hablando de esto, pero o sea, los que nomás llegan y están ahí en la Universidad Islámica, como que si no te mueves y conoces sauditas y ves, o sea, no le agarras bien el sabor a lo que realmente, al tejido social de ese lugar. Aunque es muy interesante la Universidad de Medina, como para ir a hacer unos estudios psicosociológicos, ¿no? La ilaha illallah. Y bueno, pues de todas las universidades, voy a decir esto claramente. Para el sistema de educación que hay en el mundo, que lamentablemente Medina sigue el mismo sistema educativo, que no es el mejor es el que tenían los musulmanes. ¿No? Ir voluntariamente a sentarte con los shuyukh ¿no? De esto de calificaciones y ese sistema occidental, ¿no? Eso no es del Islam y no es bid'ah, no estoy hablando de eso, hermanos. Salafis o de los otros, no me interesan las escuelas. Corán y Sunna, al-Fahm Salafi, punto final, así de fácil, pero con bases hay que usar el cerebro también, my friends, pero no me voy a enfadar ahorita con estupideces. Alhamdulillah que es como, ya muchos lo ven así como un colegio militar, ¿no? O sea, tienen un sistema, o sea, te sientas unos 5 minutos con un gran escolar y te empiezan a interrogar de por qué no terminaste, ¿no? Y una vez lo dije en abierto,
porque yo dejé una maestría en psicología de la educación para irme a estudiar a Medina. Entonces, obviamente, mi cerebro decía, bueno, este sistema está como de... O sea, el sistema educativo en Medina, cuando menos en mis tiempos, estaba atrasadísimo del sistema occidental, pero era occidental, ¿me explico? Pero era un sistema educativo de los 80s, 70s, pura memorización. Y sí, en el Islam hay que memorizar, pero hay que saber qué es lo que vamos a memorizar. Hay cosas más valiosas y muy importantes que otras. Pero un día, ya he platicado y escrito mucho de este tema, y nomás me enfado porque sé que hay gente que de repente tiene sus tabús. Ya les dije, sé por dónde van y te entiendo. Entiendo, brothers, my friends, I understand you. Afhamukum, ana ajukum fi din, uhibbukum fillah. Si tú amas a Allah y a su mensajero y eres muslim, yo te amo, hermano. Empecemos por ahí, ¿ok? Te quiero por Allah, hermano muslim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. ¿Ok? Estamos en la misma línea, en el mismo canal, inshallah. Nada más que me cuesta trabajo tragarme estupidismos. Es todo. Y creo que la vida tiene, y lo voy a decir, creo que no lo que te enseña la ciudad del profeta Medina, estudiar con los shuyuk en la mezquita, y los buenos maestros que hay en la jamia, pero hay cosas que se podrían hacer en el occidente y de forma mucho más acelerada, ¿no? De forma mucho más acelerada. Y yo he estudiado a fondo el currículum, o sea, yo sé lo que estudiaste. Si te graduaste en Kuliat Sharia, sé lo que estudiaste, hermano, los libros que estudiaste. Pero pudieras haber, en vez de tomado un curso de 5 años, lo pudiste haber hecho en 6 meses. 6 meses, لا يا شيخ sí, نعم ألف مرة. En 6 meses puedes estudiar eso y terminas mejor, más capacitado para las cuestiones del occidente, para la dawa. Luego tienen kuliyatul dawa. Kuliyatul dawa. Allahu Akbar. O sea, sí me enfada a veces la mentalidad y la soberbia. Yo sí soy medio soberbio, que Alá me haga, y trato y escucho. Y si me quieres corregir, corrígeme. Y inshallah me arrepiento y me corrijo. Pero lo que es, y lo que no es. O sea, vamos a argumentar, escuchar, saber. O sea, una queja, y se lo dije enfrente de todos, embajadores y todo, en un congreso en Paraguay, al Abdulaziz Tuajri, no Abdulaziz, Abdulaziz Fawzan, el sobrino del Fawzan, que Alá les tenga clemencia, ¿no? Sheikh, escolar, no lo voy a argumentar, ¿ok? Pero él empezaba a criticar a todos de que por qué no habíamos mandado mucha gente a estudiar a Medina. Aparte, pues yo fui el que empecé a mandar a gente a Medina de México. Yo dije, mira, hermano, es que en buena onda y enfrente de todos los directivos de los centros islámicos y de las embajadoras, y les dije, miren, es que realmente no sé por qué. O sea, yo le dije, bueno, es que yo no sé tú, o sea, ¿dónde están los escolares que dan clases allá? No los vemos aquí. Le digo, yo te doy, ¿por qué no vienes y te pasas 6 meses en un país latino y asimilas realmente, ¿no? Y les he dicho mis posturas, ¿no? Que no va por ahí. Le dije, pero mandar a gente a Medina así nomás a lo bruto que va, luego va gente y no aguantan. Le digo, no conozco a una universidad donde te pagan todo, viáticos, te regresan cada año, te dan tu lana, ¿no? Para algunos que vienen de Bangladesh a estudiar ahí, esa lana, en muchos países, esa lana que les dan es como un salario, entonces, y se quedan con menos de la mitad y mandan todo a su familia, y con eso vive su familia allá en sus países. Allahu wa salli ala Muhammad. O sea, subhanallah, esto es real, hermanos.
Hay países africanos que están ahí, o sea, nomás los ves en la fila del Matam, no sé si ha cambiado, pero dices, o sea, qué paciencia, qué tolerancia. No, yo ya me llegaba ya tardísimo a comer porque decía, no, estar ahí, las filas y hacer tus filas para que... Ahora las cosas han cambiado ahora porque se han digitalizado, pero yo vi muchas cosas que... O sea, como que a los audios no te tratan, ¿no? O sea, vas a un país que ahora dicen que es una nación, antes no era tan nacionalista, pero ahora... Pero ni te tratan. Pero alhamdulillah, mi hermano, aquel invierno, me dio 2 libros. Me dio un libro de Maurice Bucaille, del Quran and Science, y me dio un libro sobre Jesús, un profeta del Islam, que alhamdulillah se cortó un poco la comunicación. Y pues empecé a tener conversaciones. Yo estaba de ahí, de este invierno, me regresé a Florida. Ya estaba entrenando para el mundial, ¿no? Porque ya la federación ya me había dicho que ya está el presidente de la federación, me habló para ya decir que cómo iba y todo. Ahí ya me estaban dando seguimiento y todo iba bien. Estoy entrenando para el mundial. Pero pues seguía yo viendo todo esto y hacía oración y estaba viendo qué onda, qué iba a hacer, ¿no? Entonces decidí finalmente, después de varios meses en California, en Florida, hacerme musulmán. Me fui con el departamento de mi hermano, donde estaba ya él graduándose, estábamos haciendo algunos papeleos en la universidad, y hice mi shahada en la mezquita de Orlando, y luego pues empecé mi vida como musulmán. Y fue todo un rollo el dejar la esquiada, y te digo que me hablaban mis coaches, Dave Benson se puso a llorar, y o sea, fue todo un show, de verdad. Y el presidente de la Federación de México, Arturo Arriola, pues bueno, a él como que no le importó mucho, ¿no? Porque sí le dije, pues yo ya no voy a ser musulmán y ya no me interesa mucho esto de la esquiada. Y hasta mi abuelo me habló diciéndome, oye, y aparte mi abuelo ya veía que Gregory andaba medio mal, pero esa es otra historia. Decía, sí, bueno, puede que ande medio mal Gregory, pero esto no quita que el Islam. Y le dije a mi abuelo, es que esta esquiada, pues toda mi vida, toda mi infancia y juventud, pues no fui a la universidad, no hice muchas cosas, nomás me dije que ahora quiero conocer otras cosas, quiero conocer la religión. Como que a mi abuelo no le pareció mucho eso. Tenía un plan, íbamos a hacer una escuela de esquí en Bacalar, y dejé eso, muchas cosas. Dejé a un lado, pues tenía una novia en México que se volvió varias veces, fue como fundadora de Wakeboard, o sea, nuevo, o sea, Wakeboard, ¿alguien sabe? Wakeboard, estas tablas grandes que en mis días no existían. Andrea Gaitán fue como de las pioneras del wakeboard, ¿no? Yo le enseñé a Andrea a hacer el mortal, y bueno, ella fue, pero pues yo corté todo. Y con mi hermano, estando en su departamento, me llevó fuimos a un ijtima del Tabligh Jamaat en Atlanta, y también fuimos con un sheikh de Medina, o sea, un canadiense que él tradujo el libro que lo tenía de Akida, que el libro, de los primeros libros que tradujimos de Akida al español, pero él lo tradujo al inglés y yo lo traduje del inglés al español años antes. Estoy hablando de hace más de 30 años. Pero el libro del sheikh Abdurrahman Abdul Khalek, que ahora causa un poco de controversia porque hablaba un poquito del aspecto de Tawhid al-Hakamiyya, que son rollos ya un poco teológicos y la circunstancia política, que algún día, si quieren, podemos hablar a fondo, ¿no? Ya he escrito sobre este tema. Bueno, vamos a resumir esto. Yo, ¿por qué escogí el Islam sobre el cristianismo? Por el concepto de Jesús, ¿no? Y la cuestión histórica de la cristiandad. Nosotros como musulmanes
creemos en Jesús. De hecho, no podríamos ser musulmanes si no creyéramos en Jesús o en los profetas anteriores. Nosotros decimos que Jesús efectivamente fue el Mesías para los judíos, y para eso hay que entender la historia de los judíos, ¿no? O sea, puedo luego darles una plática larga de la historia de los judíos desde Noé hasta estos días, ¿no? Cómo su época, desde Moisés hasta David y posterior, y toda la época talmúdica, por decir, ¿no? Las eras, diferentes eras talmúdicas, el Talmud, del establecimiento del rabinato, que eran los fariseos en la época de Jesús. O sea, eso era una escuela teológica. O sea, Jesús estaba en contra de una escuela teológica, no era nomás así. Pero los cristianos lo ven de otra forma. O sea, hoy es que la verdad es que si estudias los temas a fondo, como yo los he estudiado, y varios musulmanes lo han estudiado, y gente también, obviamente, mucha, o sea, hay que estudiar la historia, el desarrollo teológico cristiano y entender estos aspectos. Ya he escrito, he hablado de estos temas y puedo seguirles hablando, pero el contexto judío hay que entenderlo como porque Jesús era el Mesías para los judíos. Hay que entender lo que significaba un Mesías en la época de Jesús, ¿no? Era la época que tendría que haber venido un Mesías de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo a Daniel, de acuerdo a Nehemías, de acuerdo, o sea, la destrucción del templo, desde la reconstrucción del templo, desde la helenización y de los macabeos, los macabeos, todo esta, y comprender la nueva renovación del templo que hizo el último de los macabeos, que vendió a Jesús, ¿no? Y no estoy hablando de Lucas, estoy hablando de cuestiones históricas. Sí, la versión, sí. Ajá, exacto, ¿no? Pero nosotros como musulmanes, creemos, alhamdulillah, que todos los milagros que hizo Jesús, inclusive el Corán menciona más milagros, ¿no? El Islam afirma más milagros de Jesús, o sea que, o sea, aparte de que daba la vida a los muertos, o sea, levantaba a los muertos, pero Jesús él nunca dijo que él era Dios, ¿no? Decía que quien tenga fe en Dios puede mover hasta una montaña. Cuando Pedro, por ejemplo, al ver a Jesús caminar sobre el agua, ¿no? Él también empezó a caminar sobre el agua. Eso es lo increíble, ¿no? Y le dijo, hay que tener fe en Dios. Pedro también trató de curar a un enfermo, no pudo, y le preguntó, ¿cómo es que tú lo curaste, no? Y él dijo, es que el que tenga fe en Dios puede mover hasta una montaña. O sea, como Moisés, como los profetas. Pues alhamdulillah, se está cortando un poco aquí la transmisión, no sé si siga esto bien, pero inshallah, o sea, nosotros creemos en Jesús, en todos los milagros que hizo, y creemos que Dios lo levantó en carne y hueso, y que va a regresar en los últimos días, va a traer tanta la paz al mundo, finalmente todos lo van a reconocer, los judíos de su manera, los cristianos de su manera, o sea, todo hay que entenderlo en su contexto. Los musulmanes lo vamos a ver como lo que es, como la figura histórica, y va a haber mucha paz, tanto la paz que va a jugar la oveja con el lobo, va a haber mucha bondad, y en esas épocas va a haber mucha caridad, y va a empezar, y creemos que va a regresar, se va a establecer, se va a casar, ¿no? Va a tener matrimonio, Jesús, o sea, porque Jesús no es una divinidad, no es Dios, ¿no? Y con gusto luego haría una plática y veamos el desarrollo histórico de la cristiandad, ¿no? Y veamos el credo bizantino, cómo se desarrolló en el 383, o sea, 400 años después de Jesús, cómo se desarrolló el credo que tanto siguen los griegos ortodoxos, ¿no? Que fueron los primeros, y luego la división de los católicos, de la Iglesia Romana Católica en el siglo XI, que tiene el mismo credo
que lo recitan, ¿no? La versión corta y la versión larga. Y la reforma, por más que haya hecho la reforma Lutero y Calvino y esto, pero tienen la misma base, tienen el mismo credo bizantino. Eso es lo que podemos discutir, o sea, la base, ¿no? Si creemos que Jesús es Dios o no. Nosotros decimos que no, Jesús no es Dios, el Creador es el Dios de Jesús, ¿no? O sea, en el Islam es muy claro, muy importante, aunque a muchos musulmanes no les queda claro, lamento decirles, pero hay una gran diferencia. Y estas son cuestiones teológicas que hay que estudiar, o sea, no lo digo a la ligera, lo digo que hay muchos musulmanes que se vuelven panteístas, teológicamente tienen mal su concepción, tienen santos, ¿no? Ibn Taymiyyah bien decía que el shirk, por ejemplo, de algunos que seguían a Ibn Arabi, están más desviados que los cristianos, porque cuando menos los cristianos tomaron como intercesor a Jesús, pero estos toman intercesor a cualquier fulano, a veces ni siquiera son reales, ¿no? Como en algunos lugares, no voy a dar nombres, pero hay lugares donde ni siquiera, o sea, van a tumbas, pero ni siquiera hay gente, o sea, no hay nadie en esas tumbas, ¿no? O sea, a veces hay un burro ahí enterrado y creen que es una tumba y empiezan a hacer todas estas santificaciones. En la India, en Indonesia, hay muchísimos shirk, o sea, lo opuesto al monoteísmo, ahí asocian, creen, esto es de lo que hay que purificarse teológicamente. Entender bien, tener tu concepto de Dios es lo más importante, tener tu concepto de Dios. Pero bueno, alhamdulillah, pues estudiando y conversando con mucha gente, pues me convencí del Islam, alhamdulillah, y hasta la fecha, ¿no? Y he hablado con sacerdotes, con todo. Es clarísimo, o sea, hay un solo Dios a quien debemos adorar. O sea, hay una gran diferencia entre el Creador y la creación. ¿A quién adoras tú? ¿Al Creador o a la creación? ¿No? Dios es el que dice sé y es. Ese es el verbo. Ese es el famoso verbo. Kun fayakun, sé y es. ¿Quién dijo esas palabras? Sé luz y fue luz. ¿Quién? ¿Jesús o Dios? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.